Lupillo Rivera destruyó su propio juego dentro de Top Chef VIP, y este domingo la cocina más famosa de Telemundo lo va a sepultar delante de todo el mundo. No de cualquier forma. Con un capítulo 11 que los productores han estado armando durante semanas como una trampa perfecta, diseñada específicamente para que no haya escapatoria posible. Y si ya estás tan indignado como nosotros por la forma en que esta historia ha llegado hasta aquí, comenta aquí abajo lo que opinas, porque lo que te vamos a contar en los próximos minutos te va a sacudir de arriba a abajo y te va a cambiar completamente la perspectiva de todo lo que has visto esta temporada. Porque esto no es solo la eliminación de un participante polémico, es el colapso total de una imagen construida durante décadas, expuesta en horario estelar, con cámaras encima y sin ningún lugar donde esconderse. Lupillo Rivera llegó a este programa con toda la fama del mundo. Sale con algo que ningún escándalo anterior le había quitado: la credibilidad. Y lo más brutal de todo esto no es lo que está pasando ahora mismo dentro de esa cocina. Lo más brutal es que nadie puede decir que no lo vio venir. Las señales estuvieron ahí desde el primer episodio. Las contradicciones, las grietas, los momentos donde la imagen pública empezaba a chocar contra la realidad que las cámaras estaban grabando sin piedad. Todo estaba ahí para quien quisiera mirarlo. Y sin embargo, la mayoría siguió mirando el escándalo sin leer lo que había detrás. Porque detrás hay algo mucho más grande que una eliminación en un reality de cocina. Hay una historia sobre lo que pasa cuando alguien cree que su fama es suficiente para ganar un juego donde la fama no cuenta. Este domingo 23 de agosto, esa historia llega a su capítulo más demoledor. Y tú estás a punto de escucharlo todo. Pero para entender realmente lo que está pasando en este capítulo 11, necesitas entender qué construyó esta temporada semana a semana. Porque la historia de Lupillo dentro de Top Chef VIP no empieza este domingo. Empieza desde el momento en que puso un pie dentro de esa cocina con la actitud de alguien que ya sabe que va a ganar, que ya tiene el protagonismo asegurado, que ya es el nombre más grande en el elenco y que eso debería ser suficiente para todo lo demás. Y en los primeros episodios, esa energía funcionó. Generó conflicto, generó reacciones, generó los clips que los productores necesitaban para posicionar la temporada. Lupillo era exactamente lo que una producción de este tipo busca en papel: un nombre reconocible, una personalidad fuerte, una historia mediática que el público ya conoce y que viene con sus propios aficionados y sus propios detractores incorporados desde antes de que el programa empiece. Eso tiene un valor enorme en los primeros episodios. El problema es que ese valor tiene una fecha de vencimiento que Lupillo nunca calculó. Y si crees que ya entiendes lo que está pasando realmente detrás de las cámaras de esta temporada, comenta lo que piensas, porque lo que viene a continuación va a cambiar completamente tu versión de esta historia y de cada uno de los participantes que todavía están dentro de esa cocina. Porque mientras Lupillo acaparaba toda la atención, algo muy diferente estaba ocurriendo en los márgenes de esta temporada. Había participantes que trabajaban en silencio, que construían semana a semana una presencia mucho menos ruidosa, pero infinitamente más sólida. Y esa es la contradicción más grande que este capítulo 11 va a exponer de una vez por todas. El participante que más ruido hizo durante toda la temporada es el que menos construyó en términos de permanencia real dentro de la competencia. Mientras Lupillo generaba el drama que todos miraban, otros participantes estaban cocinando mejor, adaptándose más rápido, aprendiendo en tiempo real las reglas de un formato que tiene su propia lógica interna y que no perdona a quien las ignora por creer que la fama es un salvavidas permanente. Esa brecha entre el protagonismo mediático y el rendimiento real dentro de la competencia es la grieta por donde todo se va a derrumbar este domingo. Vamos al reto del exterior, porque es el primer detonante de todo lo que viene. Los avances del capítulo 11 muestran algo que no habíamos visto antes en esta temporada. Los participantes salen de la cocina habitual y se enfrentan a condiciones completamente diferentes. Un entorno nuevo, presiones distintas,
un formato que los obliga a adaptarse desde cero en el momento en que menos lo esperaban. Y eso, en la lógica de los realities de cocina, cambia todas las reglas de golpe. Los participantes que llevan semanas cómodos con su espacio, con sus herramientas, con la dinámica que ya conocen de memoria, de repente, tienen que funcionar fuera de esa zona de seguridad que habían construido episodio a episodio. Y cuando eso pasa, cuando las condiciones cambian sin aviso y el terreno conocido desaparece de repente, los que sobreviven no son los más ruidosos, son los más adaptables. Y eso es exactamente lo que los productores buscaban con este reto. Un escenario diseñado para separar a los que realmente saben cocinar de los que han estado usando el drama como escudo durante semanas. Y el drama tiene un nombre concreto en este capítulo, Nieves. Porque si hay algo que los avances dejan perfectamente claro, es que esta mujer lleva semanas intentando construir su propio protagonismo dentro de un programa donde Lupillo absorbía todo el oxígeno disponible. Y este domingo, el reto en el exterior la va a poner cara a cara con su mayor conflicto dentro de la competencia. Otra vez, en el mismo equipo, con las mismas tensiones acumuladas que la última vez que esa dinámica explotó delante de las cámaras. Porque la tensión entre ellas no es nueva. Viene arrastrándose desde episodios anteriores, creciendo con cada capítulo, acumulándose sin resolverse, y este domingo tiene todas las condiciones necesarias para reventar de una forma que nadie va a poder ignorar y que los productores claramente estaban esperando. Eso no es accidental. Nada en este tipo de producción es accidental. La pregunta es, ¿quién va a salir de ese enfrentamiento con más puntos y quién va a salir quemada? Y la respuesta a esa pregunta importa mucho más de lo que parece ahora mismo. Pero Nieves y su conflicto con su compañera de equipo son el drama secundario de este capítulo. El protagonismo narrativo más interesante lo tiene alguien que ha estado completamente invisible para la mayoría del público durante semanas, y eso en sí mismo es una declaración de estrategia. Miguel Arce, ahí está, silencioso, constante, presente en cada episodio sin generar el tipo de escenas que llenan los titulares, sin protagonizar las peleas que generan los clips virales, sin ocupar el centro del conflicto que todos están mirando. Y en un formato donde la supervivencia depende de hacerse notar lo suficiente para importar, pero no tanto como para convertirte en el objetivo de todos los demás, esa estrategia tiene un valor que muy pocos están reconociendo públicamente todavía. Miguel Arce ha encontrado el equilibrio exacto que Lupillo perdió hace semanas y que Nieves nunca ha logrado sostener. Y eso lo convierte en el participante más peligroso del elenco en este momento, no a pesar de su silencio, sino precisamente por él. Nailea también está ahí, dando de qué hablar bien o mal, con una presencia que nadie puede ignorar completamente aunque lo intente. En un elenco donde cada participante está buscando su espacio y defendiéndolo con uñas y dientes, Nailea ha conseguido algo genuinamente difícil: hacerse presente sin ser el centro absoluto, existir dentro del drama sin consumirse con él, mantener una narrativa propia sin necesitar el tipo de conflicto explosivo que Lupillo usó como combustible durante toda la temporada. Eso tiene mérito real en un formato tan exigente como este, donde la línea entre el protagonismo que suma puntos y el protagonismo que te destruye es tan delgada que varios participantes ya la cruzaron sin darse cuenta en los episodios anteriores. Y mientras todo eso ocurre, Kelly lleva semanas haciendo algo que nadie estaba mirando porque todos estaban mirando a Lupillo. Kelly ganó la inmunidad en este capítulo. Y eso dice mucho más de lo que parece a primera vista, mucho más de lo que los titulares van a contar. Porque Kelly en el hexatlón era otra persona completamente diferente. Era conflicto puro, era tensión constante, era exactamente el tipo de participante que genera clips virales por sus reacciones, por sus declaraciones, por la energía desbordada que traía a cada competencia. Y en Top Chef VIP, esta temporada ha sido todo lo contrario. Tranquila, medida, concentrada en cocinar con una disciplina que los que la vieron en el hexatlón no reconocerían fácilmente. Y esa transformación es exactamente la que le está dando resultados reales,
dentro de la competencia, porque la inmunidad que ganó este domingo no fue un accidente, ni una casualidad, ni el resultado de una semana afortunada. Fue el resultado de semanas de trabajo silencioso que nadie estaba siguiendo de cerca porque todos tenían los ojos puestos en el escándalo de Lupillo. La hipocresía de este formato es esa. Premia el ruido en las primeras semanas y premia el trabajo en las últimas. Kelly aprendió esa lección más rápido que nadie. Y todavía no te he contado lo más fuerte de todo esto, así que comenta ahora mismo lo que piensas sobre Kelly y sobre todo lo que está pasando dentro de esa cocina, porque lo que falta por revelar es lo que de verdad cambia la perspectiva completa de esta temporada y de cómo va a terminar. Porque hay una pregunta más profunda que mucha gente está haciéndose en este momento sobre la temporada en general, y tiene que ver con algo que va bastante más allá del drama de esta semana: las dobles eliminaciones y lo que significan para el ritmo y la calidad narrativa del programa. Desde las primeras semanas de esta temporada, el ritmo de eliminaciones ha sido notablemente agresivo. Mucho más agresivo que en otras temporadas de formatos similares. Y eso ha generado dos tipos de reacción completamente opuestos entre el público que sigue el programa semana a semana. Por un lado están los que disfrutan del ritmo acelerado, que sienten que cada capítulo tiene consecuencias reales e inmediatas, que nadie está completamente seguro en ningún momento, que la tensión es genuina porque el peligro es constante. Por el otro lado están los que sienten que el formato está quemando participantes demasiado rápido, que hay historias que no se han desarrollado como deberían, que el programa está sacrificando profundidad narrativa por velocidad de eliminaciones. Y los dos grupos tienen razón en partes distintas de su argumento. El ritmo agresivo mantiene la atención episodio a episodio. Pero si ese ritmo se sostiene demasiado tiempo, el elenco se vacía antes de que las historias de los participantes que quedan hayan tenido tiempo de madurar lo suficiente para sostener una final memorable. Las dobles eliminaciones tienen un antecedente directo en la temporada anterior de Top Chef VIP, que también las usó y que también generó exactamente las mismas preguntas sobre el ritmo y la sostenibilidad del formato. Pero lo que hicieron en esa temporada fue inteligente en un momento clave. Cuando llegaron al top 10, pararon. Un mes entero sin eliminaciones. 4 semanas completas de competencia donde el elenco no cambiaba, donde los conflictos se acumulaban dentro de un grupo fijo de participantes que ya se conocían bien, donde las alianzas se solidificaban y las rivalidades alcanzaban su punto más alto antes de la recta final. Eso generó un tipo de tensión diferente y más densa, más personal, más arraigada en semanas de convivencia acumulada. Y funcionó porque el elenco de ese top 10 tenía los nombres correctos: Loren Herrera, Curby Selma, Matías Ochoa, Cervoni, Angélica, Paco Pizaña, Juan Soler, Cristina Porta. Nombres que el público ya conocía profundamente, que ya amaba o ya odiaba con criterio, con historias suficientemente desarrolladas como para llenar un mes de capítulos sin necesitar la presión constante de las eliminaciones como único motor narrativo. Cristina Porta ganó esa temporada, y lo que quedó grabado en la memoria del público no fue solo su victoria, sino todo el camino construido dentro de ese top 10, semana a semana, sin la muleta del ritmo agresivo. La pregunta que nadie está respondiendo con claridad ahora mismo es si esta temporada tiene la capacidad real de replicar ese modelo. Si el elenco que queda después de estas dobles eliminaciones tiene el peso narrativo suficiente para sostener un tramo final sin depender de la velocidad de las eliminaciones como sustituto de la profundidad. Y la respuesta a esa pregunta depende en gran parte de lo que ocurra este domingo 23 de agosto, porque el capítulo 11 no solo va a decirnos quién se va a decirnos con mucha más claridad quiénes se quedan. Y quiénes se quedan es la pregunta que realmente importa de cara a los próximos episodios, porque son esos participantes los que van a tener que sostener la temporada en su etapa más exigente.
Esos son los nombres que van a definir si esta temporada de Top Chef VIP llega a un final que la gente recuerde o si se diluye antes de tiempo sin terminar de alcanzar su propio potencial narrativo. Y en esa lista de quienes se quedan, hay dos nombres que esta semana han aparecido en las conversaciones del público de una forma completamente nueva: Carlos Ferro y Chinies. Porque además de Lupillo, estos dos participantes están siendo señalados como los más vulnerables de este capítulo 11. Y eso abre una dinámica de eliminación que nadie tenía completamente calculada. Carlos Ferro es un nombre relativamente nuevo en la conversación sobre eliminaciones. Hasta hace pocas semanas no estaba en el centro del análisis de riesgo. Pero algo cambió en los últimos episodios que lo colocó de repente en esa posición de exposición máxima. No fue un error solo. Fue una acumulación de pequeños momentos que juntos construyeron una imagen de vulnerabilidad que los productores y los participantes más atentos ya están leyendo con claridad. Y Chinies, que lleva semanas dentro de la zona de peligro sin terminar de caer, parece estar llegando al límite real de su supervivencia dentro de la competencia. 3 nombres. Una sola eliminación confirmada este lunes 24 de agosto. Y los 3 tienen razones concretas y distintas para preocuparse. La tensión de este capítulo 11 es, entre otras cosas, la tensión de no saber cuál de esos 3 nombres va a ser el que salga por la puerta. Esa incertidumbre es exactamente lo que los productores han estado construyendo durante episodios. Pero antes de esa eliminación del lunes, está el capítulo del domingo. Y el capítulo del domingo tiene todo. El reto en el exterior, que cambia las reglas. A Nieves con su peor conflicto revivido en el mismo equipo. A Kelly, con la inmunidad ganada y la espalda cubierta. A Lupillo, en el centro de todo, como lleva semanas estando. A Miguel Arce jugando en silencio su propia partida sin que nadie lo esté mirando de cerca. A Nailea existiendo en los márgenes del conflicto, con una presencia constante que no necesita explosiones para sostenerse. Tiene todo lo necesario para ser el capítulo más intenso de toda esta temporada. Y hay algo más debajo de todo esto que todavía no ha salido completamente a la superficie en la conversación pública, pero que los avances sugieren con suficiente claridad como para que podamos hablar de ello abiertamente. Hay una dinámica interna que los productores han construido desde el primer episodio, y que este capítulo 11 va a poner a prueba de una forma definitiva y sin marcha atrás. La tensión entre los participantes que vienen con experiencia en realities, que saben cómo manejar las cámaras y cómo construir narrativas dentro del formato, y los participantes que vienen principalmente de sus carreras artísticas o deportivas y que están aprendiendo en tiempo real las reglas de un juego que tiene su propia lógica implacable. Lupillo pertenece al primer grupo en teoría. Tiene la fama, tiene la historia mediática, tiene el tipo de peso público que los productores buscan cuando arman un elenco de este calibre. Pero dentro de la competencia ha demostrado repetidamente, episodio tras episodio, que saber ser famoso y saber jugar un reality son 2 habilidades completamente distintas que no se transfieren automáticamente. Que la fama te abre la puerta, pero no te garantiza que puedas quedarte. Que el protagonismo mediático y el rendimiento real dentro de la cocina son 2 variables independientes que esta temporada ha separado con una claridad brutal. Y esa es la contradicción central que el capítulo 11 va a exponer sin anestesia delante de todo el público que ha seguido esta temporada desde el principio. Aquí está lo que nadie más está contando con esta claridad y con esta contundencia. Lupillo Rivera será eliminado de Top Chef VIP en el capítulo 11 o en la eliminación del lunes 24 de agosto. Los avances analizados en detalle, la trayectoria narrativa de esta temporada, la lógica interna de un formato que los productores de Telemundo conocen mejor que nadie. Todos apuntan en la misma dirección sin posibilidad de interpretación alternativa. La historia de Lupillo dentro de este programa llega a su fin este fin de semana. ¿Sabías que es imposible estornudar con los ojos abiertos? Una defensa de nuestro cuerpo para evitar daños oculares. De rivalidades que generaron millones de reproducciones.
de ser el eje central alrededor del cual gravitó toda la narrativa de esta temporada, culminan en una salida que la producción lleva episodios preparando con una precisión que solo se ve cuando alguien ya tiene decidido cómo va a terminar una historia. El reto en el exterior como detonante, las rivalidades reactivadas en el momento más inoportuno, el hecho de que Carlos Ferro y Chiñes estén siendo posicionados como alternativas en la zona de peligro para distribuir la tensión sin diluir el golpe principal, todo encaja. Todo apunta al mismo nombre. Y si crees que Lupillo Rivera debe responder públicamente por todo lo que ha generado dentro de esta competencia y fuera de ella, comenta lo que opinas, porque esta historia no ha terminado y aquí vamos a seguir contándola semana a semana, sin importar lo que pase. Lo que cambia con la salida de Lupillo Rivera es todo el equilibrio de poder dentro de esa cocina. Y las consecuencias de ese cambio van a ser más profundas y más duraderas de lo que cualquier análisis superficial puede capturar. Durante semanas, él fue el imán que atraía toda la atención, todo el conflicto, todo el drama visible de la temporada. Cada vez que algo ocurría dentro de la competencia, la narrativa gravitaba hacia él de forma casi automática, no siempre porque él lo buscara activamente, sino porque su presencia era tan dominante que el espacio natural del programa se organizaba a su alrededor sin necesitar ningún esfuerzo adicional. Era el centro de gravedad narrativo de esta temporada. Y cuando ese centro desaparece de repente, el programa entra en un estado de reorganización total que puede ir en dos direcciones completamente distintas. Puede convertirse en el momento donde otros participantes finalmente florecen sin el peso de su sombra, o puede convertirse en el momento donde la temporada pierde la energía que la sostenía y empieza a desinflarse antes de llegar a la final. ¿Cuál de esas dos cosas va a pasar? Depende enteramente de los participantes que quedan y de si están listos para asumir el protagonismo que el formato va a exigirles de forma inmediata e ineludible. Kelly, con la inmunidad ganada en el capítulo 11, llega a esa nueva etapa desde la posición más sólida posible dentro de la competencia, protegida para la eliminación inmediata, con confianza acumulada semana a semana, con una narrativa de transformación personal que el público está siguiendo, aunque todavía no lo haya verbalizado completamente de forma masiva. Su arco dentro de esta temporada tiene el potencial de convertirse en el más interesante de la recta final, precisamente porque viene de atrás, precisamente porque nadie la estaba mirando cuando empezó a construir, precisamente porque la distancia entre la Kelly del hexatlón y la Kelly de Top Chef VIP es tan grande y tan visible que cuando el público la termine de procesar completamente, va a generar el tipo de conversación que sostiene una temporada entera. Eso, en un reality, vale más que cualquier victoria temprana y cualquier titular ruidoso. Nieves enfrenta la nueva etapa desde una posición mucho más frágil narrativamente. Lleva semanas intentando construir protagonismo en un espacio donde Lupillo absorbía todo el oxígeno disponible, y con él, fuera del juego esa competencia por el centro, ya no existe. Lo que existe es la expectativa, y la expectativa puede ser el peor enemigo de un participante que todavía no ha demostrado que puede sostener la atención del público sin el apoyo de un conflicto externo que funcione como catalizador. Si Nieves no logra convertir su propia historia en algo que el programa pueda sostener semanas después de la salida de Lupillo, su arco dentro de la competencia corre el riesgo de disolverse exactamente en el momento donde más necesita solidificarse. Y ese riesgo es real, no es especulación, es lo que la lógica del formato dicta con una claridad que los productores conocen mejor que nadie. Y entonces está la pregunta que nadie está haciendo en voz alta todavía, pero que todos los que siguen esta temporada con atención deberían estar haciéndose. Con Lupillo fuera, con las dobles eliminaciones continuando, con Carlos Ferro y Chiñes en la zona de peligro y con el elenco reduciéndose episodio a episodio.
¿Cuántos capítulos tiene esta temporada antes de llegar a ese punto de inflexión donde todo tiene que detenerse y el drama tiene que volverse más denso, porque el elenco que queda ya no puede reducirse más sin perder el peso narrativo necesario para sostener una final que el público recuerde? Esa es la pregunta que los productores de Telemundo están respondiendo en tiempo real, porque la temporada está viva, porque las decisiones que se tomen en los próximos 2 o 3 capítulos van a definir el legado completo de esta versión de Top Chef VIP. Y porque Telemundo ya está trabajando en su próximo proyecto grande, La Casa de los Villanos, lo que no significa que esta temporada haya fallado, pero sí significa que la cadena está pensando más allá de la cocina, y que eso tiene consecuencias concretas para cómo se gestiona el final, para qué participantes se protegen narrativamente, para qué historias se construyen con la mirada puesta en el ciclo que viene. La industria siempre funciona así. Un proyecto alimenta al siguiente. Y los participantes que salgan de esta temporada con la historia más poderosa son los que van a tener las puertas abiertas cuando llegue el momento. Lupillo Rivera sale de esta temporada como el participante que más habló, que más generó, que más dominó la conversación semana a semana durante más tiempo que nadie. Y también sale como el participante que no supo convertir todo ese protagonismo en permanencia real dentro de la competencia. Eso es lo que esta historia deja grabado en la memoria del público, no el conflicto concreto ni las rivalidades específicas, ni las semanas de drama acumulado que generaron los titulares. La lección de fondo es más incómoda y más universal que todo eso. En Top Chef VIP, como en cualquier reality de este nivel, durar no es cuestión de hacer ruido. Es cuestión de saber exactamente cuándo callarte y dejar que el trabajo hable por ti. Lupillo eligió el ruido, siempre hasta el final. Y el ruido, en este formato, tiene una fecha de vencimiento que nadie puede negociar ni extender por más fama que tenga. Este domingo 23 de agosto, la cocina más famosa de Telemundo se va a quedar sin su protagonista más ruidoso. Y eso va a ser, paradójicamente, el momento más silencioso, más revelador y más definitivo de toda la temporada.